Hola, mi nombre es Reiger Vilca, me encuentro acá en la Iglesia La Hermosa. Hoy vamos a hablar con el pastor Eliseo de la Cruz. Él es el pastor de la Iglesia La Hermosa, pastor principal. Y pastor, gracias por su tiempo, gracias por darnos esta oportunidad para poder conversar un poco de esta situación que estábamos viviendo. Pero antes quisiéramos saber su ministerio, cuándo fue el día que se ha entregado, cómo vino a los pies del Señor. Yo soy nacido en un hogar cristiano, pero en la adolescencia tomé mi decisión de apartarme de los caminos del Señor. A la edad de 18 años, en el año de 1968, en junio de 1968, tomo la decisión de entregarme totalmente al Señor. A partir de allí, entonces, comienza mi vida cristiana y también el ministerio. Qué bueno, pastor. Y ahora que estás pastoreando la Iglesia La Hermosa, ¿hace cuánto tiempo ya estás pastoreando? Estamos casi por 30 años en la Iglesia La Hermosa. Anteriormente estuvimos pastoreando otras iglesias también. Vamos por 47 años en el ministerio. Ahorita estamos en la coyuntura de la pandemia. Como liderazgo, como líder de la Iglesia, ¿cómo está afrontando esta situación? Viendo ese punto, ¿cómo ha cambiado su vida, su rutina habitual que estabas anteriormente? Antes de la pandemia, nuestra rutina era totalmente diferente, ¿no? Bien, la pandemia nos tocó de sorpresa a todos nosotros. No estábamos preparados en ningún sentido. Pero dada la necesidad de atender a la iglesia, tuvimos que adaptarnos a las nuevas formas y realidades. Lo que nos ha servido mucho es tener la iglesia organizada en grupos familiares, en ministerios y contar con un equipo pastoral amplio, de modo que usamos las redes sociales como el Facebook, como WhatsApp, como otros, y también la radio. El año pasado usamos la televisión con el propósito de ministrar a la iglesia y no descuidarla. Naturalmente todo eso es un trabajo distinto a lo que estábamos acostumbrados con las reuniones presenciales. Tuvimos que aprender a la fuerza o exigencia el uso de la tecnología, y eso nos ha servido, si bien no podemos alcanzar al 100% porque hay una serie de factores. Algunos no tienen los equipos apropiados, aunque tengan equipos no lo saben usar, no conocen muy bien cómo entrar a las redes, pero de todas maneras al buen porcentaje de la iglesia hemos podido ayudar. Por eso es que contratamos la radio, la televisión, a fin de cubrir en lo posible todos los aspectos. Qué bueno, la idea era que la iglesia no se desconecten con los hermanos, ¿no? De hecho que en este tiempo hemos visto muchos cambios que se ha generado en la iglesia, pero viendo esta situación, si nosotros vemos en cuanto, ¿qué es lo que nos quiere hablar con esto Dios? ¿Qué nos dirías? ¿Qué es lo que se viene más adelante para la iglesia después de esta situación de la pandemia? Siempre ha habido épocas de crisis, de pandemias, de plagas a través de la historia. Ha afectado al mundo, a la humanidad, indistintamente, aún a los cristianos. Entonces todo eso es parte de todas las profecías bíblicas. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Daniel, Zacarías, Oseas, Joel, y entre otros, ya habían mencionado los acontecimientos que vendrían. Pero específicamente, de manera muy clara y muy contundente, el Señor Jesús habló de todas estas señales. Entonces estamos viviendo el cumplimiento de esas señales mencionadas. Pero el Señor solamente dice, todo lo que nosotros estamos viendo es nada más que principio de dolores. Quiere decir que van a venir cosas peores que están mencionadas en Apocalipsis.
estamos al filo de que comience ese tiempo de el derramamiento de los juicios, la apertura de los sellos, según Apocalipsis capítulo 6, y ahí en adelante. Pero también a la par con estos acontecimientos, el Señor no ha dejado a su iglesia. Después de las pruebas, han venido tiempos también de avivamiento, de despertar, de crecimiento. Entonces, si el Señor nos permite todavía pasar esta etapa dura, esperamos ver cosas mayores en la vida de la iglesia, en los ministerios. A lo mejor sea el último avivamiento para que la iglesia sea arrebatada, porque estamos en medio de todo eso. Qué bueno, pastor. Entonces estamos viendo de que es el cumplimiento de la palabra de Dios, aunque quizás como humanos nosotros decimos que el Señor quita esta pandemia, que ya no haya, nosotros creemos que quizás es el camino donde que el Señor nos está llevando para acercarnos más a Él, porque ya se aproximan tiempos más difíciles para nosotros como iglesia. Y viendo eso, un poco la iglesia, ¿cómo ha sido afectado en sí? Viendo, por ejemplo, partir a nuestros pastores. En esta iglesia, no sé cuántos pastores han partido a la presencia del Señor y cómo ha afectado a la iglesia. Bueno, la iglesia, como toda comunidad y sociedad, ha sido afectada en diferentes formas, en su vida espiritual, en lo familiar, en lo económico, en lo laboral, así en diferentes maneras, que los miembros de la iglesia no están exentos de todos los daños y las consecuencias negativas que ha traído la pandemia. Sin embargo, con la ayuda del Señor y porque tenemos fundamento en la palabra del Señor, estamos soportando y saliendo adelante. Y la partida de los pastores, 2 pastores nuestros, el pastor Macario Mauricio, el pastor de la iglesia en Los Productores, y el pastor Raúl Luna, naturalmente nos chocó muy fuerte, afectó bastante nuestro estado emocional, porque comparativamente eran pastores jóvenes y pastores en proyección de desarrollar un buen ministerio. Y dejan también un vacío. Para llenar ese vacío no es muy fácil, porque cada pastor, cada líder tiene sus talentos, tiene sus capacidades, sus dones. Entonces no es muy fácil llenar ese vacío. Pero también quedar con la familia de ellos, ¿no? En el caso de una viuda, de hijos huérfanos. Entonces, todo eso constituye para nosotros una preocupación, pero estamos saliendo adelante a pesar de todo eso, gracias a Dios. Amén, pastor. De hecho que nosotros confiando en el Señor, siempre las cosas nos van a ir bien, ¿no? Porque dice la palabra del Señor y confiando en esa promesa, creemos que las cosas que pasan es conforme al propósito de Dios. Gracias, pastor, por este tiempo que nos has podido dar. Agradecemos por este tiempo al pastor Eliseo, quien es el pastor principal de la Iglesia La Hermosa, acá en Lima, Ate Vitarte, y le damos muchas gracias. Muy bien, gracias también por la invitación, Reiger, y espero que esto sea de ayuda y de motivación para los que pueden escuchar. Muy amables. Amén, pastor, gracias.